Hasta que entre nosotros vamos a ver un par de videos. Most of the assets of a power system live inside electrical substations. But if you're not familiar with the equipment, it kind of all looks the same, and it's difficult to make any sense of it. So let's take a look inside a substation, and we'll learn about the different assets, their main duties, and how they operate. First of all, let's look at the substation from a very high level. And this diagram shows a single phase equivalent. Of course, a real substation will have 3 phases, and it will likely have several feeders. So what you see here is replicated many times over inside a substation. Now, the first asset we'll look at is the voltage transformer or current transformer. Normally a substation has both. VTs and CTs have the job of measuring voltage and current in the substation. It then passes this information either directly to a relay to make the decision on whether a fault condition is present, or it goes into the communication infrastructure of the substation and then passed on to the control room. Modern VTs and CTs have merging units. These convert the measured voltage and current into a digital form that can then be passed into IEC 61850, which is a new communication protocol for handling digital information inside a substation. Old-fashioned CTs and VTs can send the recorded signal straight to a relay. The next one we'll look at is called the disconnector. So the disconnector is a very simple asset in construction. It's made up of a swinging arm. So this is just really a mechanical switch. Now, disconnectors are cheap, they are reliable, but they're not able to break load current or fault current. So that's one of the big weaknesses of a disconnector. In fact, if you try to break load current or fault current, you just get a giant arc. So it's a very specialist job actually to break fault current and load current. But disconnectors do play an important role inside the substation because they allow other assets, most importantly the circuit breaker, to be isolated. And it's reassuring if you're working or maintaining a circuit breaker, it's reassuring that you have that physical separation between you and the rest of the circuit. That's a disconnector. Now we move on to the circuit breaker. So as I mentioned before, the circuit breaker has the important and difficult job of breaking load current and fault current. And this is really difficult actually. So circuit breakers tend to be more complex in construction and therefore more expensive, but they play such a crucial role in the protection system of the substation. So most circuit breakers have some kind of mechanism to physically pull the two connections apart and then extinguish the arc. So examples of this are air blast circuit breakers and SF6 based circuit breakers. So that's the circuit breaker. They're very expensive, but really important inside a substation. Now, the
most expensive and largest asset inside the substation is the transformer. So the transformers really are playing a very important role inside a substation because they step up and step down the voltage. Now, one of the most striking features of the transformer is the giant radiator that's normally bolted on the side of the transformer. Now, the purpose of this radiator is to help with the cooling of the transformer because, transformers transfer vast amounts of energy and they do run hot. So oil is used as the coolant. So the radiator on the side is an additional measure to help cool down the transformer. And typically oil will flow through the radiator and you'll have heat exchange. You also sometimes have fans underneath the radiator to help with the cooling, just as you would in a laptop, actually. Now, the main chamber houses the windings. And of course, this is where the electrical role of the transformer is carried out, the stepping up and the stepping down. And we also have a noticeable feature is an oil containment measure. So transformers contain lots of oil, and if they leak, there has to be a way to contain that oil. So normally an oil containment measure, sometimes these are called bunds, they're used to contain any leak oil. Now, on the protection of the transformer, when the transformer fails, normally you get a reaction in the oil which causes the level of the oil to fall. So a Buchholz relay is a very cheap and effective way to monitor this and to detect a transformer failure. So you'll always see a Buchholz relay on a transformer. It's just a way to detect failure in a transformer in an automated way. We also have in a substation a building called the relay house. And as the name suggests, this is home to the relays. Of course, the job of the relay is to monitor the voltage and current and make a decision on whether there's a fault. If there is a fault, it will send the signal to the circuit breaker to trip. So the relay is an automated way to do this. We also have the battery. So the battery in the substation is a way to power the equipment if you get complete power outage. So really important. The battery is so important in a substation. We can group together the VT and CT, the disconnectors, and the circuit breaker and call these the protection system of the substation. And they perform a really important job in the substation because they actually protect the grid from faults and automatically respond if there is a fault. So let's group these together and call them the protection system. Now, there's also one other type of asset which is important. This is called the surge arrestor. And the job of the surge arrestor is to protect the transformer and other parts of the substation against high frequency surges such as lightning strikes and switching surges. The conventional protection system isn't fast enough to protect against lightning strikes and switching surges. So all these assets together are called the protection system. So all of these assets work together to form the substation. So we've gone through all of the main assets now. There is one other important element of the substation called the bus bars. Now, the bus bars are the way that all of these assets are connected together. So you can think of bus bars as just a low impedance piece of metal which connect assets together within the substation. Obviously, these bus bars are very high above ground, so they're at a safe level, but they're also very important. Another important aspect of the substation is the earthing grid. So underneath the substation, you have a grid, a metallic grid, and that helps maintain safe step and touch voltages within the substation to protect personnel from dangerous voltages and to also provide a low impedance path to ground if there's a fault. ¿Alguna pregunta?
Every electrical system can fail. During an electrical fault, high fault currents of up to several thousand amps can occur. Such fault currents need to be interrupted by a protective system. The simplest form of overcurrent protection is a fuse. In the event of a failure, the inner conductor of the fuse will melt and interrupt the current flow. Fuses can only be used once, and the maximum current that a fuse can interrupt is limited. Thus, fuses are only used in low voltage systems and in some medium voltage systems. High voltage systems use a protective system consisting of circuit breakers, current transformers, and protective relays instead. The current transformer transforms the primary current into a smaller current that is fed into the relay. That current is called the secondary current. If this current exceeds the pickup value for a specific duration of time, the relay will issue a trip command and cause the circuit breaker to interrupt the current path. The relationship between the pickup current and delay time is defined by the tripping characteristic curve. An inverse tripping time curve indicates that the relay will trip increasingly faster due to higher overcurrent. There are different types of inverse time curves, such as long time inverse, normal inverse, very inverse, and extremely inverse. Other than inverse time curves, definite time curves assign the same delay time to all of the overcurrents that exceed the pickup value. In our curve example, that means that the trip time is the same for a 10-fold overcurrent and a 100-fold overcurrent. The definition of an instantaneous curve is when a relay is operating at its maximum tripping speed after the pickup current has been exceeded. That means that the relay trips as fast as it can for very high currents. Modern relays usually combine different curves within one housing. The complete protection system also includes elements residing in a number of other relays. All protective elements need to work together in order to form a selective system. For instance, when a fault occurs here, it should not affect the electrical supply of customers in the neighboring segment. Only the affected segment should be switched off. Thus, only this relay should trip. This is achieved by setting it to work faster than the relay in the neighboring segment. For a specific fault current, the red relay would have a longer time to clear a fault, so the yellow relay clears it first, and so the fault is cleared before the red relay would react. Typically, a protection relay may wait for years for a fault to occur, but when a fault does occur, they need to operate reliably and fast. In order to ensure this, operators run tests on the protective relays. During testing, a relay is disconnected from the current transformer and connected to a test set instead. In order to simulate load conditions and fault currents of up to a few thousand amps, the test set generates a current that represents the secondary current of the current transformer. The test set timer records the relay's trip time. Depending on the magnitude of the test current, the relay must not trip, or it has to trip within a certain time. The results need to be documented in a test report. Let's hope that dealing with a fault is something your relay never has to do. Overcurrent protection is often the first line of defense protecting networks against faults. In this video, we're going to look at the basic principles of overcurrent protection. And our starting point has to be the electromechanical relay, because much of the terminology required to understand and operate modern digital relays has a physical meaning, which can only be understood this way. The fundamental principle of overcurrent protection is to continuously monitor the current on the system. And if it seems too high, it will disconnect the feeder. The measurement of the current is done by the current transformer. This steps down the current to a low enough level to be measured properly.
Now, the device which takes the current and decides if the feeder should be disconnected is called the relay. This is the brains of the system. And of course, the circuit breaker has the physical ability, if instructed, to break fault currents and disconnect the faulty parts of the system. Also shown here are the disconnectors and the power transformers, but they're not critical to the protection system that we're going to talk about today. The current transformer, or CT, has the ability to step down the current on the line to a proportionately lower level. This is absolutely necessary because the fault current is way too high to measure directly. Now, the CT is very much like a standard transformer, where the line current is the primary, and we can construct a secondary with the number of turns we require to step down the current. Now, in the electromechanical relays, this secondary CT current is actually fed straight into the relay and has a direct effect on its operation. More on that a bit later. But as you can see here, we know the line current because we know the CT ratio. So in this case, if 100 amps is flowing, we know that there's going to be 5 amps on the CT secondary. Inside the relay, let's take a look at what happens when we have a 200 amp line current and a 10 amp relay secondary current. The current through the relay has generated a magnetic field, which induces a torque in an induction disc. The induction disc therefore rotates, and if it rotates far enough, a rotating arm hits a contact, and this initiates the instruction to the circuit breaker. Now, we don't want the breaker to operate under normal conditions, so there's a threshold beyond which the relay will operate. And the higher the fault current, the higher the relay current, and the stronger the deflecting force on the induction disc will be. So the relay will operate faster the higher fault currents. We also note that the operating time depends on the distance the rotating arm needs to travel. And we also note that the sensitivity of the relay to current can actually be changed. These final 2 points are really important because they allow us to configure the relay to suit a particular set of requirements, as we'll see. Let's plot the operating time of the relay as a function of relay current. As expected, at high current, the relay operates very fast, but as the current drops, the operating time becomes longer. And it's important to recognize 2 features of this curve. Firstly, we have a minimum operating time. No matter how high the current gets, the operating time will not drop below this. Second, we have what's known as the pickup current. This is the minimum current at which the relay will start operating, albeit very slowly. Now, I mentioned before that there are 2 ways to configure the relay. The first one I'll talk about is called the plug setting. This allows the user to change how sensitive the relay is to current. And quite simply, the position of the plug determines how many turns couple into the magnetic core, which helps to induce torque into the disc. The higher the plug setting, the less sensitive the relay is to current. In fact, the pickup current, that's the current necessary to make the disc move, is proportionate to the plug setting. So if a plug setting is 100%, that's equivalent to a 5 amp current setting. 200% would mean a 10 amp current setting. So twice as much current would be needed to move the disc. Conversely, a 50% plug setting requires only 2.5 amps to move the disc. But instead of having a graph to show each plug setting separately, we can normalize to the current setting, and this means you only need a single graph to show all possible plug settings. The x-axis is now called the plug setting multiplier, and this is a more universal way to show a particular relay characteristic. The second method to configure the relay is called the time multiplier. This allows the user to change the distance that the rotating arm needs to travel to reach the contact. The ability to do this is a remarkably useful way to set a relay to a particular requirement. For example, the time multiplier setting is a crucial parameter for coordinating the speed at which relays operate. In some cases, multiple relays are spread along the feeder, and in order to ensure that only the faulty part of the network is disconnected, each relay can be carefully set such to guarantee that the relay directly upstream from the fault is operated, thereby ensuring that all customers in the healthy part of the network can remain on supply. This process is called discrimination. I hope you enjoyed this introduction to overcurrent protection. See you in the next one.
¿Alguna pregunta, muchachos? Poquísimos alumnos, ¿no? ¿Están con exámenes? ¿Al- ¿Alguno puede hablar o todos son mudos? No, pero no hay alumnos. No quieren pasar clases, van a llorar no hacia el final. No que no sigamos. Hasta ahorita lo que hemos visto es un sistema muy sencillo, un sistema radial que tiene ese tipo de configuración, donde la corriente solamente fluye en una sola dirección, tanto la corriente nominal o la corriente de falla. Siempre va a fluir de la generación hacia la carga, entendiéndose que hay cargas en las diferentes partes del sistema. Y por eso que nuestra coordinación se hacía muy simple, porque solamente consideramos una dirección de la carga. Pero cuando tenemos un sistema enmallado, si yo quiero saber cuál es el flujo por mis líneas así a priori, es muy difícil saber. Por ejemplo, si este generador está generando, y solamente vamos a dibujar energías activas, está entregando energía a la red a través del transformador 1 y el transformador 2, que van a tener esas direcciones. Yo cuando entro aquí a las líneas, yo ya no sé si esta corriente se va a dividir en estas dos corrientes. Si ese fuera el caso, esta corriente que está yendo por el T2 solamente podría fluir por aquí, porque esta corriente va a venir por aquí y se va a sumar a esta corriente que está pasando por el T2. Pero también puede ser de que en lugar de ser así, esta corriente que pasa por el trafo 2 venga por aquí, de tal forma que esta corriente viene por aquí y se va a sumar aquí a la corriente del trafo 1, que pasa por el trafo 1, más esta corriente que va a ser esta corriente que está saliendo. Pues ya se complica, ya no puedo saber a priori cómo es la circulación, el flujo de mi corriente, porque ya tengo un sistema que es un poco más, es más complejo. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una falla aquí? Lo único que sé es que por aquí va a haber una corriente de falla, que voy a llamar corriente de falla 1, que alimenta la falla por este lado, y por este otro lado va a haber otra corriente de falla, que voy a llamar corriente de falla 2, que alimenta la falla. Ahora, estas corrientes de falla pueden ser esta corriente de falla que está circulando por el generador 1, que puede ser que se divide una parte y la otra parte que venga por aquí. Y esta corriente de falla que está yendo por el transformador 2, que se sume a esta más esta, va a ser igual a esta. Y esta es la corriente que va a alimentar a la corriente falla 2. Eso es un supuesto. El otro supuesto es que estas dos corrientes, una por T2, una vaya por aquí y la otra vaya por aquí. Pero por el momento esa consideración es intrascendente.
Pues ni tan intrascendente porque tenemos que tomar algunas decisiones. Y la decisión es la siguiente. Si este es el flujo de mis corrientes de cortocircuito que están circulando por mi sistema. Entonces, yo voy a tener aquí relés de sobrecorriente. Ya necesito 2 relés de sobrecorriente. En cada rama, y ya no uno como teníamos antes, si se acuerdan antes en el sistema radial, solamente teníamos un interruptor al inicio de la línea y teníamos un relé de sobrecorriente. Ahora, debido a que el flujo viene por ambos lados, en un sistema enmallado, necesito tener ya interruptores en ambos extremos de mi línea y también 2 relés de sobrecorriente. Esta que me va a detectar el 51 que me va a detectar esta corriente falla 1 y le va a dar la instrucción a que abra este interruptor, y este otro relé de 51 que va a ver la falla IF2 que le va a dar la instrucción a este interruptor para que abra. Una vez que han abierto, entonces ya queda aislada esta corriente, esta línea, queda fuera del sistema hasta que se la repare. Y el sistema continuará funcionando con estas otras corrientes, como más o menos vimos, no era con ustedes, era con los del otro grupo, cuando vimos un flujo. Pueden aprovechar de ver un flujito, para que se vayan habituando. Un flujito. Esto es lo que hacemos en operaciones. ¿Quiénes de ustedes pasan operaciones? ¿Todos? Sí, ingeniero. Pues ahí han visto lo que les voy a mostrar. A ver. Entonces, si tenemos un sistema familiar, como ese, como el que estamos viendo en el dibujo, y tenemos estas generaciones, y solamente esta carga, en este caso, una sola carga en la barra 2. Entonces, esa es la dirección del flujo. Miren, por aquí viene, por la línea 1, 2 va el flujo, y por la línea 1, 3 va el flujo, una parte pequeña de la energía, para sumarse con este flujo que está viniendo del generador 3. Entonces, si yo tengo una falla, ahí, por ejemplo, entonces el flujo se reconfigura y va todo el flujo por ahí para alimentar. Yo lo repongo. Aquí no me está dejando porque este está molestando ahí. Entonces, si abro ahí, entonces el flujo se reconfigura y no hay interrupción de energía a ningún cliente. Esas son las ventajas
de los sistemas enmallados. Como ustedes ya han visto esto, entonces me voy a salir, no voy a perder el tiempo ahí. Y entonces el problema que surge es cómo coordinar los relés en un sistema enmallado. Entonces, veamos el caso. Aquí va a tener el relé. En el pulso está en desastre. Voy a tener otro relé. Aquí voy a tener otro relé. Aquí voy a tener otro relé. Aquí voy a tener otro relé. Todas las líneas las protegemos al inicio y al final de la línea. Entonces, le voy a dar un nombre. A ver. Este va a ser el... ¿cómo es esto? Este va a ser el relé A. Entonces el relé B. Este va a ser... Esta es la barra... Va a ser el relé C. Este va a ser el relé D. Este va a ser el E. Y este va a ser el F. Entonces, si tengo una falla aquí, un cortocircuito, voy a suponer que por aquí viene la corriente de falla. Y por aquí viene la corriente de falla 2. Y que esta parte del sistema va a aportar con la corriente de falla por aquí. Que va a venir por aquí. Esta va a venir por aquí. Entonces, esta se va a sumar con esta. Y va a venir por aquí. Por este lado. Y va a dar la vuelta. Por aquí. Y va a ser la corriente de falla 2. Entonces, ¿cómo coordino? Por ejemplo, aquí, si yo miro desde este punto, desde la barra 3, el primero que tiene que operar es el relé C. En caso de que no opere, para cortar el flujo, debe operar el relé D. Y en caso de que no opere el relé D, para cortar el flujo por este lado, debía operar el relé F. Si no opera el relé F, debe operar el relé E. Viendo por aquí. Y finalmente, operar el relé B. Y por el otro lado, solamente opera el relé A. Y no coordina con nadie. ¿Verdad? Veamos otra falla. ¿Cuál se ve bien? Este. Tenemos una falla ahí. Vamos a suponer que por aquí tiene la falla 1.
Vamos a exponer igual que hace rato, que por aquí va a alimentarse la falla a este lado, por este lado. Ahí por aquí. Haga la vuelta y se va a sumar por este lado con este. Entonces, si empezamos por aquí de la barra 4, el relé E debe operar primero, para abrir este interruptor. Si no opera en la misma dirección de la corriente, está el relé F. Si no opera el F, tiene que operar el D. Si no opera el D, tiene que operar el C. Si no opera el C, tiene que operar el A. Y por este otro lado, en la barra 5, solamente tiene que operar el relé B y no coordina con ningún otro. Entonces, miren, si este debía coordinar con el C, con el D, con el E, ahora este tiene que coordinar con el E, con el F, con el D. No hay ninguna lógica, ninguna coherencia para coordinar. O sea, nuestra tarea de coordinar en sistemas enmallados es imposible con los relés que conocemos. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es que voy a colocar relés, relés de sobrecorriente direccionales, que son el número 67. Y le voy a dar esa dirección, que mire en esa dirección. Este otro, voy a colocar otro relé 67, que mire en esa dirección. Ese otro va a ser aquí. Y finalmente voy a conectar un otro aquí, un otro relé de sobrecorriente. Este es igual que un 51, con la única diferencia que mira la dirección de la corriente. Y en el otro extremo, voy a colocar relé 67, que miran en esa dirección. Miran hacia la línea, hacia el otro extremo de la línea. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo una falla aquí. Perfecto. Vamos a tener por aquí la misma corriente de falla 1. Por aquí va a haber una corriente de falla 2. Y vamos a suponer la misma direccionalidad que hemos supuesto hace rato, que por aquí va a venir la corriente. Que por aquí va a venir la corriente.
Esta va a venir por aquí, se va a sumar con esta otra, y va a venir por aquí, y va a venir por aquí. Va a dar la vuelta, y va a hacer la I de falla 2. ¿Cuál es la lógica de operación de los relés? Así en forma fácil para darse cuenta, es que si la dirección de la corriente verdadera, coincide con la dirección del relé, el relé va a ver la falla. Si la dirección no coincide con la dirección de la corriente real, el relé no mira. Eso significa que, en otras palabras, que esta es la característica del relé 67. Esta es su curva de torque cero del relé electromecánico. Entonces, significa que si el relé coincide con la figura, con la dirección de la corriente, aquí el relé va a operar. Pero si el relé está en esta zona de operación, cuando la dirección de la corriente real no coincide con la dirección del relé, el relé no opera. Entonces, si la dirección de la corriente coincide con la dirección del relé, el relé opera. Si no coincide, el relé no opera, ni se entera lo que está pasando, en otras palabras. Entonces, con esa salvedad, veamos qué pasa. Y le vamos a dar los mismos nombres a los relés. Vamos a ver aquí. Este que es el relé A, este que es el relé B. Así era, ¿no? Este es el relé C, este es el relé D. Y este es el relé E, y este es el F. Entonces, veamos qué pasa. Por este lado, empecemos por la barra 3. ¿Cuál va a operar primero? ¿Cuál debe operar primero? El relé C, ¿no? Y opera, sí opera, porque la dirección de la corriente, que la voy a dibujar aquí con este azul, coincide con la dirección del relé. Pero como la dirección de la corriente coincide con la dirección que es asignada al relé, entonces va a operar el relé C. Luego, el relé D, si se fijan, la dirección de la corriente, la voy a volver a dibujar aquí para que se den cuenta aquí, esta es la dirección de la corriente real, y esta es la dirección de la corriente del relé. Están opuestos. Entonces, el relé D ni se entera de que hay una falla, porque está en esta zona de operación de aquí abajo. Entonces, el D ni se entera. Venimos aquí. El F, la dirección de la corriente, es así. Y coincide con la dirección asignada al relé. Entonces, el C debe coordinar con el F. Venimos más aquí, al relé E, la dirección de la corriente, es así. La dirección asignada al relé está en 180 grados desfasada, por lo tanto el relé E ni se entera, está aquí, en esta zona de no operación, ni se entera de lo que está pasando.
Finalmente llegamos aquí. La dirección de la corriente tiene ese sentido y el relé B tiene esta dirección de la corriente, coinciden con la dirección real y por lo tanto habría que coordinar el C, que opere primero el C, después el F, y si no opera el F, que opere el B. ¿Ok? Y desde el otro extremo, solamente tiene que operar el A y el A no coordina con nadie porque solamente hay esa dirección de flujo y las otras corrientes están en el otro sentido. Supongamos que la falla ahora es aquí. Y tenemos las mismas direcciones de las corrientes. ¿Son las mismas direcciones de las corrientes? No, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque por aquí va a venir la corriente de falla 1. Y por aquí va a venir la corriente de falla 2. Entonces voy a suponer que esta parte es más fuerte y esta parte es más débil. Y que por lo tanto la corriente por este lado va a fluir por este lado. ¿Ok? Va a fluir por este lado. Va a fluir por este lado. Y va a fluir por este lado. Y va a dar la vuelta y se va a sumar con esta otra corriente de aquí. Entonces, veamos la coordinación. Veamos la coordinación. Si empezamos aquí con el azul, el que primero tiene que operar es el relé E, ¿verdad? Si no opera el relé E, venimos yendo por acá, el relé F están en franca oposición con la corriente, ni se entera, pero el relé D sí coincide con la dirección de la corriente, entonces si no opera el E, debería coordinarse con el D. Seguimos la corriente. El relé C su dirección es opuesta a la dirección de la corriente, ni se entera. Y finalmente llegamos aquí al relé A, que el relé A que coincide su dirección con la dirección de la corriente y debía coordinarse de A. Desde este otro lado, el relé B solamente opera el B y no coordina con ningún otro porque las direcciones de las corrientes son contrarias a los otros. Este solamente ve el B, el C no ve porque está al revés, etcétera, etcétera. Entonces aquí tenemos que el B. Entonces, y hagamos esta última más, así perdiendo el tiempo, para que entiendan
que hagamos una falla aquí. En esa línea, por aquí que venga la corriente de falla 1, que dé toda la vuelta. Y por aquí que venga la corriente, se sume con esta, y por aquí que venga la corriente de falla 2. Entonces, en este caso, si empezamos con el relé F, el F vemos que la corriente coincide con la corriente de falla 2, su dirección del relé, por lo tanto, primero debe operar el relé F. Seguimos la trayectoria de la corriente hacia atrás. El E no opera porque la dirección de la corriente está contraria a la dirección del relé. Venimos por acá y el relé B, si B, la corriente coincide con la dirección, por lo tanto, si no opera el F, debería que coordinarse con el B. Y por este otro lado, no hay nada más que coordinar porque el C está en dirección contraria, que ni se entera. Por este otro lado, en los celestes, el relé D es el primero que debe operar para despejar la falla en la línea, porque coincide la dirección de la corriente con la dirección del relé. El relé C ni se entera porque la dirección de la corriente es contraria. Y venimos aquí al relé A. El relé A sí coincide su dirección con la dirección de la corriente, porque si no opera el D, debe operar el A. Y luego aquí no hay nada más que hacer. Entonces, miren la lógica. Aquí, con una falla, coordinamos primero el C, el F y el B. Con otra falla, coordinamos el F y el B. Y con otra falla solamente opera el B. Pero hay una lógica, ¿no? C, F, B y B. Y en el otro lado, debe operar el EDA. Y aquí tiene que operar el DA, ¿no? Primero opera el D, después opera el A. Aquí primero opera el D, después el A. Y entonces, como conclusión, en la coordinación de protecciones de sistemas enmallados, claramente se ve de que nosotros tenemos que asumir alguna situación donde abrir el sistema. Este es el C, por si acaso. Y entonces, supongamos como ingenieros, decimos, ok, vamos a abrir, para nosotros, va a empezar el sistema en esta línea. Entonces, ¿qué decimos? Vamos a coordinar los relés. ¿Se acuerdan la dirección hace rato? Se me fue. Eran... era C,
FB, ¿no? En un lado era CFB. Y por este lado, CF. Este es B. CFB. Nadie ve ningún raro. Y por este lado eran por el otro lado era el D, el A y el E. AED. Entonces, la vez que es DAE, ¿no ve? Así, DAE, o si lo hacemos girar un poquito, puede ser A, E y D. Lo único que estamos haciendo es hacerle una rotación de aquí a aquí, ¿no? Entonces, lo que hacemos es abrir el sistema. Y entonces, yo digo, yo voy a iniciar mi coordinación aquí en esta línea. Y por lo tanto, voy a coordinar mi sistema, que primero me abre el C, luego, en caso de que no abra, que me abre el F, el siguiente verde, y si no abre el F, que me abra el otro verde, que es el B. Por este otro lado, inicio mi coordinación con el A, luego vengo, era AED, AE, AE, y luego coordino con el D. Entonces, cuando tengo un sistema enmallado, lo que yo hago es dividir todos los relés que miran en una dirección, los coordino, abriendo el sistema en la parte más adecuada de donde quiero iniciar mi coordinación. Hago una coordinación para todos los verdes y hago una coordinación para todos los azules. Entonces, cuando tengo un sistema enmallado, ya tengo que jugar dos veces. No jugar, tengo que hacer dos coordinaciones como si fueran dos sistemas radiales diferentes. Entonces, se duplica el trabajo, pero ya con relés de sobrecorriente direccionales, ya se puede coordinar en el sistema enmallado. Entonces, todos los sistemas enmallados que existen están conectados con relés 67, que tienen dirección y tienen, o sea, que ven el sentido y ven la magnitud del vector corriente. Y entonces, veamos un poquito lo que son los relés direccionales, en la parte teórica. Se usa cuando la corriente de falla puede fluir en ambas direcciones a través de la educación del relé. La direccionalidad se logra por la instalación de una unidad de control direccional. O sea, para que tenga una unidad de control, hay dos formas de hacerlo. Una, o lo polarizamos por corriente, que son relés direccionales de sobrecorriente polarizados por corriente, o los más comunes, los más usuales y los más confiables son los relés direccionales de sobrecorriente polarizados por tensión. Eso significa que mi relé 67, aquí, además de tener información de corriente, va a tener información de tensión para que pueda ver la dirección. La dirección que yo le voy a asignar
a mi relé. Que puede ser así o puede ser a la inversa. La instalación se proporciona mediante el uso de entradas adicionales de voltaje al relé. Son los que al final han ganado la batalla en los fabricantes y la mayoría usan por polarización por voltaje. Los polarización por corriente básicamente ya no se usan, que han sido muy usados. Dice, si voy a tener una conexión de 90 grados, que tiene una conexión de 90 grados, que lo vamos a ver ahorita, ¿de qué se trata? Dice que es la conexión estándar para relés estáticos, digitales o relés numéricos. Es el ángulo con el que la tensión aplicada se desfasa en el relé para producir la máxima sensibilidad del relé. Y eso se llama el ángulo característico del relé, o RCA, por sus siglas en inglés. Y de estos relés en cuadratura hay dos tipos que están disponibles. El que tenga un ángulo de 30 grados del ángulo de característico del relé. Entonces dice, la fase A del relé es alimentada con la corriente IA. Entonces, la fase A, esta. Voltaje A, y esta es la corriente IA. Entonces, la fase A del relé es alimentada con la corriente IA y el voltaje BBC. Entonces, ya sabemos que esta es la fase A. Y entonces, yo voy a usar para medir mi voltaje fase, el voltaje BBC, que está, ¿cuánto? 90 grados desfasada de mi corriente IA. En este caso, dice, como es un ángulo de 30 grados, como es un relé de 30 grados, entonces, desfasado 30 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj, está de aquí, donde está 30 grados, y entonces voy a tener que esta es el ángulo de máximo torque de mi relé. Entonces, la sensibilidad máxima del relé se produce cuando la corriente retrasa el voltaje por 60 grados. Entonces, ¿cuánto está? Aquí voy a tener esta distancia de aquí es 60 grados, porque esto era 90 menos 30 es 60. Y entonces, cuando tengo esta característica, cuando el voltaje está 60 grados desfasada de mi corriente, voy a tener el ángulo de máximo torque. Y entonces la zona de disparo direccional en un rango de corriente de 30 grados en adelante hasta 150 grados en retraso. Entonces, mi relé va a operar 30 grados acá, 30 grados en adelante de la corriente IA o 150 grados en retraso de la corriente IA. Y este es el ángulo de cero torque del relé, que le estoy rayando aquí. Entonces, el ángulo de cero torque, entonces quiere decir que aquí el relé no opera. Y en este otro lado, donde está el máximo torque, el máximo torque del relé, aquí el relé va a operar. Entonces, se recomienda esta característica cuando se utiliza el relé para la protección de los alimentadores
con la fuente de secuencia 0 detrás del punto del relé. Entonces, si la fuente de corriente 0, o sea, las corrientes que alimentan la corriente de tierra, están detrás del CT, entonces voy a usar esta conexión. Y la otra es la que retrasa con 45 grados. Lo mismo, la misma conexión está con la BBC, pero la característica constructiva es que aquí hay 45 grados, que es el ángulo de máximo torque, y por ejemplo, eso hace que el ángulo de cero torque esté en más 45 grados de la corriente IA y en menos 135 este punto. Por lo tanto, ese relé en esta parte no opera, que es la parte detrás del cero torque. Y en esta otra parte, obviamente, el relé va a operar. Dice, esta conexión, la de máximo torque de 45 grados, o sea, el ángulo característico de 45 grados, se recomienda para protección de los alimentadores de transformadores o alimentadores que tienen la fuente de secuencia 0 delante del relé. El de 30 era para detrás del relé, este para delante del relé. Y también es esencial para transformadores que están en paralelo o alimentadores de transformador para garantizar la operación del relé para fallas más allá de la estrella triángulo del transformador. Entonces aquí algunos ejemplos de uso. Este es un sistema en anillo, muy usado por los americanos. Entonces es un sistema enmallado, en este caso con una generación. Entonces decide abrir aquí en este punto. Y entonces aquí va a haber relés direccionales que va a estar aquí mirando hacia allá. Y aquí, bueno, están dibujados ahí. Este que va a estar mirando hacia aquí. Este que está mirando hacia aquí, este que mira hacia aquí y este que mira hacia aquí. Entonces, todos los seis, el 6, el 5, el 4, el 3, el 2 y el 1 miran el sentido de las agujas del relé. Y el 6', el 5', el 4', el 3', el 2', el 1' miran el sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hace para coordinarlos? Entonces, decide abrir aquí, en esa parte, y entonces, ¿cómo coordina? Coordina todos los que están aquí, mirando aquí, el 6', el 5', el 4', el 3', el 2' y el 1'. Todos los que miran en sentido contrario a las agujas del reloj. Y ese es un sistema, una coordinación. Y el otro los coordina con los que miran en el sentido de las agujas del reloj, los coordina empezando por el 6, que miran todos estos en el sentido contrario de las agujas del reloj, no, en el sentido de las agujas del reloj, mejor dicho, con el 5, con el 4, con el 3, con el 2 y finalmente con el 1. Primero debe operar el 6, si no opera el 5, si no opera el 5, opera el 4. Y entonces un sistema enmallado, un sistema de anillo como este, se divide en dos sistemas radiales para la coordinación. Para terminar, también los relés de sobrecorriente son muy usados en
la protección de falla a tierra. Y ustedes saben que la protección de falla a tierra solamente van a existir en sistemas que tienen conexión a tierra. En sistemas que no tienen conexión a tierra, un delta, por ejemplo, sistemas en delta, no hay corrientes de secuencia cero. Muchos países en Europa usan sistemas en delta, en sus sistemas de distribución sobre todo, como las fallas de falla a tierra son las más comunes, hemos dicho el 60 al 70% de todas las fallas son fallas a tierra, entonces ellos conectan sus sistemas en delta, y si hay falla a tierra, nadie se entera porque como no hay conexión a tierra del sistema, no se cierra el circuito por tierra y no hay flujo de corriente. Aunque la falla exista, el cable se ha soltado y está tocando la tierra, pero no va a haber una corriente de cortocircuito a tierra porque no hay por dónde retorne esa corriente. Y entonces, si bien son sistemas que evitan la apertura con la cantidad de fallas a tierra que existen, cuando existe una falla verdadera, a falla a tierra, es muy difícil detectarla, porque como no hay corrientes de falla a tierra, entonces es muy complicado de detectar. Por eso es que la mayoría de los sistemas han decidido no usar sistemas aislados de tierra, y siempre la recomendación es que los sistemas deben tener conexiones a tierra para poder detectar con mayor facilidad las fallas a tierra, que son las más comunes. Entonces, ¿cómo medimos las corrientes de falla a tierra? Entonces, una forma de conectar es aquí tenemos los CTs. Aquí, ¿qué está pasando? Por aquí está viniendo la corriente de la fase IA. Por aquí está viniendo la corriente de la fase IB. Por aquí está viniendo la corriente de la fase IC. Y entonces, ¿qué está llegando ahí? Está llegando la corriente IA más la corriente IB a la corriente IC, vectorialmente, ¿no? Este viene por aquí, este viene por acá, este otro va a venir por acá, y al final se va a hacer IA más IB más IC. Entonces, por aquí viene IA más IB más IC. Por el neutro, por nuestro cable de neutro que está cerrando la estrella de la conexión. Entonces, esta corriente en condiciones de equilibrio, ¿qué valor tiene? ¿Alguien sabe? Si alguien me dice, se quedan sin tarea. Si nadie dice, tarea para la casa. Bien, muchachos, demuéstrenme que la corriente IA más IB más IC en condiciones de equilibrio es igual a 0. Tarea. Entonces, cuando hay una falla a tierra, ya va a existir un desequilibrio, y esto es igual a 3 veces la corriente de secuencia 0. Y esta es la corriente que circula por tierra, y es la corriente que vamos a usar para nuestros relés de sobrecorriente para detectar las fallas a tierra. Y entonces, la protección de falla a tierra es exactamente la misma, tiene el mismo tratamiento que las corrientes de fase. En sistemas simples, radiales, se usan relés de falla a tierra 51 normales, pero en sistemas enmallados, los relés de falla a tierra tienen que ser relés direccionales también, y la coordinación debe ser hecha con todos los relés de falla a tierra que están en el circuito de la falla. Entonces, no vamos a complicar más el tema de fallas a tierra para no entrar en temas de corrientes de secuencia que nos van a complicar el tema y se va a hacer muy complicado para ustedes. Bien, muchachos, con eso hemos terminado todo lo que son relés de sobrecorriente, y entonces el siguiente sábado damos el primer parcial de cortocircuitos y de corrientes de falla a tierra.
de relés de sobrecorriente, mejor dicho. Relés de sobrecorriente. Entonces, el siguiente sábado nos vemos en la universidad a las 9 de la mañana para dar el examen. Ok, muchachos, nos vemos mañana a las 9. Que tengan buenas noches, chao. Hasta luego, ingeniero.